Hola amigos electrosensibles. La gente siempre me pregunta cómo hay que protegerse en la calle contra la radiación de las antenas de telefonía móvil. Esta radiación se absorbe por toda la superficie corporal expuesta y cada centímetro cuadrado adicional que podemos cubrir nos va a ayudar. Por eso yo prefiero usar guantes apantallantes. Un traje Faraday protege muy bien contra la radiación electromagnética y se puede confeccionar en casa o encargar donde una costurera. El problema es que las costureras no suelen hacer guantes o piden un precio elevado. La alternativa sería adquirir guantes antiondas de este tipo, pero miren el precio. Y no pasa nada si te lo puedes permitir, pero se suelen estropear y necesitarás reemplazarlos cada pocos meses. A la larga eso sale caro y por eso yo prefiero confeccionar mis propios guantes. Aquí están mis últimos guantes cuando eran nuevos. Incluso llevaba mi logotipo. Y así acabaron después de 6 meses de uso, pero llevaban ya un par de meses pidiendo ser renovados. Por vago no me puse a coser en su momento a pesar de que suelo tardar poco tiempo en confeccionarlos. Como tocaba confeccionar guantes nuevos, decidí grabar un tutorial y compartir mi método, pero cada persona es libre de usar su imaginación y creatividad si quiere mejorar este diseño. Como modelo se puede usar el dibujo de un guante como este, que se usan en los supermercados para coger el pan o la fruta. También sirve uno de la gasolinera. Lo sujeto con alfileres al papel para que no se mueva. Después dibujo el contorno con un rotulador azul alargando la muñeca unos 10 centímetros. Luego lo recorto con unas tijeras siguiendo el interior del dibujo y me servirá como patrón para confeccionar mis guantes. Aquí tengo mi patrón que parece muy grande pero incluye el margen de costura. La tela que uso es la eShield Steel Grey, la misma que suelo emplear para confeccionar mis trajes. Probé muchas telas y decidí que esta proporciona el mejor factor de atenuación, confort, resistencia al uso y al lavado. También es una de las telas más económicas. Os dejo el enlace de compra en la descripción del video. Normalmente suelo aprovechar restos de tela de mis trajes, pero en este caso voy a usar un trozo bonito plegado para facilitar el trabajo. Pongo alfileres para sujetar el patrón sobre la tela y voy dibujando el contorno con un bolígrafo. Luego quito los alfileres y encajo el patrón para dibujar el segundo guante. Como podemos observar, la tela tiene un tamaño de unos 50 por 35 centímetros y tiene que ser doble.
Ya tengo los dos guantes dibujados y voy poniendo alfileres para sujetar las dos telas entre ellas antes de proceder a coserlas. Aquí tengo mi máquina de coser a pedal alfa. Tiene más años que yo, pero me resulta imposible usar una de las modernas al ser incompatibles con mi electrosensibilidad. Así que me tengo que apañar con esta. La tela ya está preparada y para coserla voy a emplear un hilo muy fuerte 100% poliéster de la marca Gutermann. El color que más se corresponde a esta tela es el gris 6006 y se puede encontrar en cualquier mercería. Voy a coser con un zigzag de 2 milímetros y un paso de 1,5 milímetros. Uso una linterna porque no puedo enchufar la luz de la máquina de coser a la red eléctrica. Como el guante que usé como modelo era muy ancho, voy cosiendo por el interior del dibujo del patrón. Esto hará que el guante quede más justo en los dedos. Una vez acabada la costura, voy recortando con tijeras la tela sobrante por el exterior del dibujo. Hay que hacerlo despacio y con mucho cuidado a no cortar el hilo de la costura. Después de hacer lo mismo con los dos guantes, ya me los puedo probar. Si algún dedo quedase demasiado largo, se puede marcar con bolígrafo y pasar otro zigzag para dejarlo al tamaño deseado. El siguiente paso es darle la vuelta a los guantes ya que vienen cosidos por el revés y comprobar que no haya desperfectos. Ahora hay que hacer un dobladillo en las muñecas. Doblo la tela hacia el interior del guante y voy midiendo 1,5 centímetros y pongo unos alfileres para sujeción empezando por las dos costuras de unión. Para coser el dobladillo voy a emplear un zigzag de 5 milímetros y un paso de 1 milímetro. Empiezo a coser desde el punto de unión lado del meñique y voy despacio asegurándome de que el borde de la tela vaya a quedar en el centro del prensatelas. Termino rematando el final de la costura.
El último paso es comprobar las costuras y quitar los hilos sobrantes. Y así es como quedan mis guantes. Yo suelo llevar una goma en las muñecas para más comodidad. Ya sé que no es un trabajo muy profesional y animo a los que sepan hacerlo mejor a subir su propio video enseñando cómo se hace. Pero como podéis ver, es bastante sencillo y la tela para un par de guantes como estos sale por unos 10 euros o incluso gratis si aprovechamos los restos que quedan al confeccionar un traje completo. Espero que os haya gustado el video y que os sirva. Que Dios os bendiga a todos.